Ok, cuando estamos checando algunos videos, ayer comenzamos a observar ah, documentación en internet. La mayoría son sitios buscadores de origen privado o desarrollado a través de escuelas privadas y se vuelven un organismo público. La Facebook es desarrollada en Harvard, la YouTube me parece que está cerca de Princeton y está el Hi-Fi, que me parece que viene de Texas o California. La mayoría de las redes funcionando actualmente aquí en México son de origen norteamericano. Está la WordPress, pero es de Dinamarca. Y vaya, son los canales. El LinkedIn, que también es una página para buscadores de empleo y o personal, también es de origen norteamericano. Massachusetts, creo. Vamos a investigar bien los datos, pero lo que sí sabemos es que son de allá, de Norteamérica. Esto en cuestión de redes sociales y en cuestión de información, documentos, de entretenimiento, de información, pero al mismo tiempo también ya es de comercio, de certificación, áreas de seguridad, de vigilancia también, áreas de información social. Las llamadas redes sociales pues son aplicaciones capacitadas para enlazar a sociedades, ¿no? Gentes interesadas de todas las edades en recrear su propia difusión o también al mismo tiempo encontrar su propio entretenimiento, ¿no? Por mínimo que sea o por marginal que haya sido, ¿no? Por ejemplo, hay informaciones que provienen de movimientos de los 80s, marginales para la sociedad, para las fuerzas de seguridad, para las fuerzas políticas, para vertientes importantes de aquel entonces. La mayoría de los movimientos sociales suelen ser recreados, sí por jóvenes, pero también suelen ser recreados por ideas de adultos y adultas, ¿no? Ideas que no convienen en algún momento, no encuentran la fuerza o la solidaridad o la solvencia o del establecimiento de otras formas, ¿no? de idealización y de comunicación o de comunión política y social. Entonces estas ideas no se pierden, se quedan, digamos, en cierto margen, pero vuelven a encontrarse tiempo después y vertientes a través de estas ideas vuelven a relacionarse y vuelven a eslabonarse junto con estas ideas, volviéndose cadenas de la sociedad, ¿no? Me parece que es uno de los generadores de la República, quien también en un momento toca o difiere el autosometimiento social, ¿no? Al que se llevaba. Algunos anarquistas señalaron que las sociedades o las industrias, los trabajos, eran formas de autoencadenarse en las sociedades, ¿no? Y algunos utopistas y algunos anarquistas y anarquistas difieren con sus ideologías y buscan la libertad en la mayoría de sus ámbitos, ¿no? O hacia la mayoría de las direcciones. De hecho, la psicotropía que tiene 60 años estudiándose socialmente hablando, contemporáneamente hablando también, o sea, es decir, se estudiaba las psicotropías o los enervantes ya en pueblos, en comunidades, en religiones incluso, de las ciudades antepasadas, ¿no? Pero las ciudades tal como las conocemos hoy por hoy, ya con su mecanización, con su industrialización, con sus formas de establecimientos éticos, estéticos, incluso constructivos, académicos, de lenguajes también, eso es algo importante. Por ejemplo, en los años 60, en los 80 todavía había movimientos mexicanistas que impedían los pasos de los aprendizajes, por ejemplo, en computación, en aplicaciones o en la enseñanza o el aprendizaje del inglés. El francés también era una rama que no se tocaba. El chino también era una rama que al llegar las comunidades asiáticas y empezar a proliferar aquí en México, se prohibía su uso, igual que en las lenguas autóctonas o indígenas, ¿no? Del país. También se prohibía, de alguna forma estaba una marginalidad, el hablarlo, el conocerlo o el comunicarse a través de él. Entonces era
mezcla o era motivo de bullying o era de sornas, de perseguimientos incluso, de irracionalidades en otras partes, ¿no? Muchas ideas establecidas mantienen digamos que su fuerza, su fortaleza en la estrechez, ¿no? de sus dogmas, de sus parámetros psíquicos y de comportamientos. Esto también lo estudian algunos comunistas al referirse, ¿no? Al darse, se dando cuenta que la comunicación o la comunalidad iba también recreando nuevas formas, no solamente de pensamiento, de ideas, sino también de establecimiento en las sociedades, ¿no? Y también una comunidad de ingredientes iba dando paso a otra comunidad de productos, aparte de los que ya se conocían. Las mezclas, la experimentación iba dando tiempo y paso también a nuevas subproducciones, ¿no? Ideas o ideologías o pensamientos más concretos, digamos, más duros, también iban dando paso a otras diversidades, ¿no? De ideologías. Entonces, actualmente podemos señalar algunas formas, ¿no? Del conocimiento. Sí está el conocimiento dogmático, pero ha ido variando ya la multiplicidad de religiones, de creencias, de credos, ha ido variando. Ya es cada vez menor, digamos, los conflictos ultrarreligiosos en ciertas partes, ¿no? Se siguen dando, bueno, de hecho, de americanas, digamos. La libertad, o una de las principales bases de la republicanía americana, es sí la libertad de expresión, precisamente a sabiendas que el que no puede expresarse o el perseguir una idea, pues también es ir aplastando, ¿no? De forma ilógica lo que otros pueden ir teniendo como vertiente para su propia ideología y o para su propio comportamiento. Entonces, muchas de las bases religiosas también están sentadas en la base de la idea del autoconfort, por así llamarlo, de la idea de la búsqueda de la paz, de la comunidad con Dios o con dioses o con diosas incluso, ¿no? Y así visiblemente, o bueno, esa es una de las finalidades principales de las religiones. Y bueno, en esta variedad tenemos, como ya estamos comentando, la plurivariedad de sociedades en creencias religiosas que tienen años, siglos, milenios incluso, y aún se siguen tocando religiones aún más antiguas, ¿no? Movimientos, seres creativos, creativas, sociólogos, políticos incluso, ¿no? Y otros elementos se dan por conocer y tocar puntos que tienen no solo 2000, sino tienen 3000 o hasta 5000 años de recrearse, ¿no? Y ejercerse como ideología, y o como ideologías incluso de la fe o las religiones, puesto que hay iglesias, hay puntos en los planetas o en el planeta que se sigue creyendo y se sigue expandiendo estas ideas ultra religiosas, ¿no? A su vez. Y confederando pues con otros desprendimientos más pequeños, pero que también van a su propio crecimiento, ¿no? A su propia evolución de la idea o de la ética o incluso hasta de la estética. Entonces, ya pensando que esto es en las bases religiosas, búsquedas de la paz, búsquedas también de la comunicación, de la conformación. Uno de los principales métodos psicoanalísticos existentes es el diálogo, es la conversación, es la comunicación. Entonces psicológicamente y psiquiátricamente se puede ir entendiendo en por lo menos 28 puntos psicológicos, psiquiátricos, lo que en la mente de los pacientes puede estar existiendo. Incluso los diagnósticos médicos también tienen que ver mucho con la entrevista del paciente o la paciente por parte de médicos, enfermeros y gente encargadas de la propia salud, ¿no? Los medios de comunicación y las bases religiosas también tienen o se asentan en su propia comunidad, ¿no? En su propia forma de hacer catarsis de sus sentimientos éticos o de sus sentimientos teológicos, ¿no? Una de esas catarsis pues sí es acudir a los templos, es acudir a los eventos, es acudir al rezo, es acudir al rosario, es acudir a la junta,
¿no? Es acudir a la entrevista, incluso, bueno, a las formas de, o, o- digamos, de comunicación cerrada, pero en una palabra, de confesión. Entonces, de hecho, una de las leyes, mucho de la idea judicial es que en los ministerios, en los juzgados, en los centros de control, las personas o las sociedades que tienen deseos, ¿no? O tienen culpas judiciales puedan, a través del acuse y del mismo reporte, deshacerse, desafanarse un poco de lo que es su peso judicial, así llamarlo, su peso teológico, sus pesos comunicativos o psicológicos. Otros pesos pueden ser los pesos en salud, bueno, o sea, física, ¿no? Dolores físicos, o incluso dentro de estas ramas también está la idea de la sexología. La idea de la sexología sí toca ya no solamente el establecimiento o la función del cuerpo, ¿no? Y sus órganos. No toca solamente la función de la mente o su psique, ¿no? La parte de los pensamientos, sino que toca enteramente lo que es los caracteres sexuales, lo que son las inhibiciones, lo que son las tendencias, los que son los gustos, los que son las pulsiones. Uno de los principales puntos del estudio psicológico en la pulsión es precisamente el deseo, pero el deseo reprimido o ultra reprimido se va a algún punto físico, ¿no? De la sexualidad. La sexualidad o los genitales pueden estar conectados con todo el aparato sensitivo, o sea, con toda la piel, pues prácticamente con la sensibilidad de los pies, los dedos, las manos, los brazos, el cuello, ¿no? Bueno, o sea, con todo el cuerpo. La sexología o el sexo humano, hombre o mujer, está conectado con todo esta parte del cuerpo, está conectado también con la mente, está conectado también con otras partes que son la circulación, ¿no? Todo lo que circula a través de nuestras venas, todo, también las proteínas, todo lo que comemos se va descomponiendo en los aparatos digestivos y gracias a riñones e hígado se va convirtiendo también en la proteinización de la sangre, ¿no? Entonces es así como a través de las venas pues, corre también todo lo que ingerimos, alcoholes, bebidas, jugos, vaya, todo lo nutriente y lo desnutriente, incluso lo que fumamos. Pues al momento de fumar, todo el humo se va a los pulmones, pero también el oxígeno a través de la respiración pasa a través de los pulmones, ¿no? O sea, la respiración por la nariz y la inhalación de los humos se tocan, ¿no? Y entonces estos humos o estos contaminantes pasan a través de la sangre, lo mismo que pasa el oxígeno, ¿no? Y lo mismo que pueden pasar otra serie de gases que también están en descomposición o composición en base a los alimentos, ¿no? Muchos alimentos también recrean o se ven nutridos a través de gases, ¿no? Por los que fueron inferidos, con los que lo cocinamos, los preparamos, con los que los calentamos hasta con los que los enfriamos. Entonces, básicamente, pues, la sexología tiene que ver también con la alimentación, con el aparato respiratorio, circulatorio, con las psiques, con la piel, como ya dijimos, y con la pulsión. La pulsión pues también tiene que ver con la idea del inconsciente, ¿no? Con las represiones, se vuelven en algún momento pulsiones. Y sí hay traumas, pero también hay repercusiones sexuales que tienen que ver, sí, con la educación también. Tiene que ver con la visibilidad, tiene que ver con las palabras, la comunicación, tiene que ver con los alimentos. O sea, comunicación e información que uno va introduciendo hacia sí mismo para ir convergiendo en la lógica sexual de hombres y mujeres, ¿no? De todas las edades. Vaya, hombres y mujeres nacen con la sensibilidad, tanto nacen con la
sensibilidad estomacal, digamos, la sensibilidad en la piel, la sensibilidad psicológica, nacen también con las sensibilidades sexuales, ¿no? Otra parte importante pues, es el esqueleto, al mismo tiempo nacen con el sentido o las sensaciones de tener un esqueleto, nacemos con esas sensaciones, sentir cómo crece, si duele, si es duro, si está firme, ¿no? Si está un poco oblicuo, si está algo ambiguo, y así vamos creciendo también el cráneo con las ideas de el esqueleto. Entonces la sexualidad pues también toca un poco esa ambiguación esquelética hacia la ambiguación sexual, ¿no? Es como sentir el punto de entre las piernas, ¿no? Y sentir al mismo tiempo el sexo, y conectarlo con lo demás y la demás extensividad esquelética del cuerpo. Bueno, entonces básicamente las ideas de la comunicación, del entendimiento humano, corporal, psíquico, religioso, alimenticio, de consumos, constructivo, psíquico, ya dijimos, sexual, y otras religiones o otras percepciones que están dentro de las ideas de la percepción. O sea, el conocimiento, el análisis, los despertares llamados, la llamada toma de conciencia o de conciencias, ¿no? Podemos decir que las pluriconciencias o las pluriinteligencias o las multiinteligencias, ¿no? Que es algo que estamos también estudiando. Un poco que la inteligencia, por ejemplo, de una persona al manejar se denota cuando puede hacer toda la conducción tranquilamente y todo su paso de conducción es óptimo, ¿no? O sea, está dentro de su cabalidad. Al momento de cocinar, al momento de vigilar, ¿no? También, un buen vigilante en los bares no va a tener ningún problema, ni siquiera de choques, ni de pleitos adentro, ¿no? Ni de vomitadas, ni de que se pasen, ni de que se peleen. Tendría por qué haber. Entonces así las inteligencias o las multiinteligencias al mismo tiempo en los tratamientos médicos, ¿no? Digamos, múltiples, en los momentos comerciales, los deportivos, también las inteligencias deportivas, ¿no? Las capacidades físicas o también los deseos físicos por la endorfina que puede representar hacer algún deporte, ¿no? Casi cualquier deporte, incluso caminar, denota y recrea un placer para aquellos o aquellas que lo aplicamos, ¿no? Y subirte a una bicicleta, agarrar unos patines, echarte una cáscara de fucho, meterte al voleibol, practicar algo de básquet, conocer lo que es o ir entendiendo lo que es el béisbol, ¿no? La caminata, la bicicleta, ya lo dijimos, a estos deportes que, digamos, llamarlos los deportes básicos. La mayoría de las personas en una comunidad, al menos en una comunidad aquí como en Ixtapaluca, los pueden aplicar. Aquí no hay pista para motos, no hay pista para autos, entonces eso está complicado que lo puedan aplicar. Sin embargo, pues hay espacio, nada más que hay que ir descuidando, ¿no? Para saberlo. Aquí hay una comunidad importante de gente que les interesa las carreras de autos y las carreras de motocicletas al mismo tiempo, de combis incluso. Esta banda puede ser capaz de correr como 220 kilómetros bien pegados al acelerador y sobre una pista. Pero bueno, eso lo supieron allá en Zaragoza, entonces pues lo dejaron al desnivel para que no se pasaran toda la recta. Igual en periférico le hicieron curvita para que no se alocara y así. Aquí en la Cuauhtémoc pues, es más cuestión de la parte de los semáforos. Es una recta, pero se tienen ahí semáforos, se van derrotando algunas celdas y esos rollos. Entonces pues, también es el deportivismo físico y maquinada al mismo tiempo, la conducción. Y
los otros deportes básicos que tenemos aquí, ¿no? Los espacios también para poder desarrollarnos y endorfinarnos también básicamente con el día y la conexión. Bueno, pues de nuestros espacios sociales, ¿no? Estar bien conectados con los espacios sociales. Pues aquí dejamos video bitácora acerca de, pues sí, los medios, las redes, las creencias, las endorfinas, los padecimientos internos y otros análisis. Los dejamos, vamos a ver el fucho, buena suerte, no se excedan. Edición Espira, Ixtapaluca, Estadio de México, Avenida Cuauhtémoc. Todo tranquilo, solo que hay que cordear más la marcha.